Muy bien, buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hacer una continuidad del tema anterior. Digo, ya sé que todas las clases deben tener cierta continuidad, pero me refiero a que típicamente cuando se estudian los transistores, primero ya les había mencionado que se analizan, a ver, espérenme tantito, se analizan, primero en corriente directa y se ven todas las posibles polarizaciones que hay con los JFETs, ¿sí? Sin embargo, para que sea un poquito más congruente el aprendizaje que ustedes tienen respecto al JFET, recuerden que los transistores, al final de cuenta, se utilizan para dos posibles situaciones. Una, para amplificar o otra para trabajarlos en conmutación como switches electrónicos. En este curso estamos trabajando para analizar a los transistores como amplificadores, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esa parte. Bien, entonces, voy a compartirles primero el libro de Boylestad. ¿Por qué? Porque vamos a estar navegando entre dos capítulos, entre el capítulo que habla acerca de la polarización directa y entre el capítulo que tiene que ver con los amplificadores, ¿vale? La clase pasada vimos cómo, primero, explicar cómo funciona la polarización directa. Ya que vimos esa polarización directa, entonces vimos cómo se simula y entendieron o encontraron que la práctica 2 que realizaron, sí fue la práctica 2, ¿verdad? Que realizaron, tenía que ver con el análisis del JFET y de cambiar el modelo del transistor JFET para llegar a obtener los parámetros del circuito que yo necesito simular, ¿sí? Es decir, si yo tengo ejercicios en el libro que me dicen, este transistor tiene tal IDCS y tal VGS, entonces, ¿cómo llevarlo al simulador? ¿Qué parámetros cambiar para que mi simulación se ajuste a ese ejercicio que me están pidiendo o a ese diseño que me están pidiendo? ¿Vale? Entonces, continuando con esa sucesión de ideas, lo que continuaría sería explicar primero cuál es el modelo de corriente alterna de un transistor JFET y después cómo se analizaría el amplificador JFET con polarización fija. Eso es lo que voy a intentar decirles el día de hoy, al menos la parte teórica. Y si no nos da tiempo el día de hoy, la siguiente clase veríamos ya un amplificador completo visto desde corriente directa hasta corriente alterna y hacer la simulación correspondiente, ¿sale? Entonces, es lo que vamos a hacer. Voy a utilizar el libro de Boylestad, si lo quieren abrir en sus pantallas. De todas maneras, yo aquí se los voy a compartir para que vayamos viendo cuáles son las páginas o las partes que tenemos que trabajar, ¿sale? Entonces, pues simplemente ya aquí tengo el libro compartido. Voy a dejar esto así. Permítanme, nada más dejen acomodo aquí algunas cosas y listo. Ya pueden ver el libro, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, ya se ve, profe. Sí. Sí, profe. Órale, gracias. Sí, ya está. A ver, entonces recuerden, aquí hablando del libro, el capítulo 3 tenía que ver con todas las características del... Ah, no es cierto, este es del BJT, es este otro, perdón. Es el de efecto de campo, es el capítulo 6, ¿sí? Que eso era lo de los transistores efecto de campo como tal, o sea, la descripción de ellos, pero nada más, ¿sí? En donde estamos ahorita es en el capítulo 7, lo que vimos en la clase pasada, en la parte que dice configuración de polarización fija, y ya vimos cómo se hace de manera matemática y de manera gráfica. Pero nos tendremos que ir al capítulo 8, donde viene la parte de los amplificadores con FET, ¿sí? Y entonces tendremos que ver ahorita al menos estos dos puntos, el que dice modelo de JFET de pequeña señal y configuración de polarización fija. Y ahí vamos a navegar entre esas, no son más de 10 páginas, si no mal recuerdo, en el que vamos a ver cómo funciona. Entonces me voy a ir a ese capítulo, ¿vale? Y aquí, algunas situaciones, ¿se acuerdan que les pregunté en la clase pasada? ¿Por qué la curva de transconductancia se le llama de transconductancia? ¿Alguien por ahí se acordó de lo que les preguntó el profe Benja y que les dijo que después lo íbamos a averiguar y demás? ¿Alguien lo hizo? A ver, díganme, ¿qué encontraron si alguien lo buscó?
¿Por qué se le llama de transconductancia? ¿No? ¿Nadie? Digan aunque sea no, no hay problema. Es que como lo tengo aquí en pantalla, sí, mejor los pongo así y a ver si así ya los veo. A ver, ahora sí, ¿alguien hizo esa parte de la tarea? Bueno, no era tarea, era una pregunta que les había dejado que investigaran. ¿Alguien la investigó? Yo le pregunté a alumnos del semestre pasado y no, nadie me supo decir. ¿Quién les habrá dado clase? ¿Un Benjamín? Híjole, ha de ser otro, ¿no? En otro mundo Yo creo. paralelo. En un mundo paralelo, seguramente. A ver, fíjense, aquí hablamos de un modelo, de un modelo equivalente cuando necesitamos expresar el funcionamiento de un semiconductor, el que este sea diodo, transistor, tiristor, el que ustedes quieran. Cuando queremos expresar el funcionamiento de un semiconductor en términos de un circuito eléctrico. Y esa definición creo que se las di desde cuando muchos de ustedes llevaron circuitos conmigo, espero que se acuerden, de cuál era la definición de circuito eléctrico y cuál era la definición de circuito electrónico. ¿Alguien se acuerda de cuál era la diferencia? No. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Qué bárbaros, qué rápido se les olvidan las cosas, ¿eh? Un circuito eléctrico obviamente es una interconexión de componentes en donde hay al menos una trayectoria cerrada y puede fluir la corriente eléctrica. Pero ese es el término de circuito eléctrico desde el punto de vista electricidad, vamos a llamarlo así, es decir, los componentes que forman parte de un circuito eléctrico son en general elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Resistencias, capacitores, inductores, switches, a lo mejor relevadores, fuentes de alimentación, que esas, digamos, podríamos llamarlos entre comillas activos porque son quienes nos dan la energía, pero finalmente hasta ahí se circunscribe el dominio de los componentes de un circuito eléctrico. En cuanto introducimos en ese circuito eléctrico un componente semiconductor, entonces típicamente a ese circuito se le denomina circuito electrónico. Es decir, es lo mismo en el sentido de que debe haber una trayectoria cerrada por donde fluye la corriente eléctrica, ¿sí? Pero resulta que la diferencia entre eléctrico y electrónico, obviamente, es que en eléctrico no hay componentes semiconductores y en un circuito electrónico sí hay componentes semiconductores. ¿Cuáles son los componentes semiconductores? Ya dijimos, diodos, transistores, tiristores y todo lo que tenga que ver con semiconductores, ahí está metido. Hay algunos otros componentes que a lo mejor ustedes ni han escuchado hablar, a lo mejor yo tampoco, que son semiconductores y que de alguna forma deben tener un modelo equivalente para poderlos analizar en términos exclusivamente de circuitos eléctricos, porque seguramente es mucho más sencillo su análisis y su comprensión. ¿Sale? Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que tenemos que tener un modelo que pueda expresar el funcionamiento de un JFET a componentes eléctricos nada más, es decir, a lo mejor cortocircuitos, circuitos abiertos, resistencias, capacitores, inductores. Es decir, ese JFET debe tener un modelo que se puede expresar en términos de esos otros componentes, los que son pasivos, ¿sale? Entonces, por eso es necesario tener un modelo del JFET para corriente alterna. Y de hecho, eso lo vieron en el semestre pasado, ¿sí o no? Díganme si no lo vieron. Tuvieron que haber visto un modelo de pequeña señal, así se le denomina, y ese modelo de pequeña señal era un modelo denominado modelo RE. ¿Se acuerdan del modelo RE que tuvieron que haber visto el curso pasado o no? Sí, sí lo vimos. Lo vieron, ¿no? Y vieron que un transistor se sustituía por una resistencia a la entrada y a la salida era una fuente de corriente controlada por corriente, era una fuente dependiente y de ahí partía todo el análisis de la corriente alterna. Aquí en el FET va a resultar algo similar. Tenemos que encontrar un modelo de pequeña señal, ¿sale? ¿Por qué se le llama de señal pequeña o de pequeña señal?
Bueno, porque estamos trabajando efectivamente potencias bajas, muy pequeñas. No estamos hablando de amplificadores de potencia o de altas corrientes. Cuando se trabaja con altas corrientes, los modelos cambian, ¿sí? Aquí, como elemento introductorio, es que se ven corrientes pequeñas y todo lo que vemos durante los cursos, en el caso de ustedes de electrónica analógica y electrónica digital, tiene que ver con amplificadores de pequeña señal. Ahora sí, vamos a ver. ¿Se acuerdan? Y voy a intentar escribir por acá. Todavía no me sale bien la escritura de aquí de mi lapicito, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿sale? Voy a hacer una línea un poquito más gruesa, a ver si así queda. ¿Se acuerdan que para un transistor BJT, aquí lo voy a escribir como BJT? A ver, espérenme tantito, que esto no me cuadra. Espérenme. A ver, ¿se acuerdan que para el BJT, y luego con rosita, a ver, espérenme. Digo, no que yo tenga algo en contra del color rosa, pero como que no va con el texto. A ver, en el BJT, no sé si recuerdan que teníamos un parámetro beta, ¿verdad? ¿Cómo se podía calcular el parámetro beta o cuál es la definición inicial del parámetro beta? ¿Alguien se acuerda del curso pasado? Y esto, mientras voy dibujando acá, recuerden que teníamos así un transistor. Y aquí teníamos seguramente, voy a poner esta polarización nada más. Y aquí teníamos un BCC. Y ahorita van a ver el por qué estoy haciendo toda esta recapitulación. Y teníamos todo esto, ¿no? Profe, ¿no era IC entre IB? Ah, es correcto. Acuérdense que aquí tenemos IC y aquí teníamos o aquí tenemos IB. Quiere decir entonces que el parámetro beta no es más que una relación entre la corriente de salida entre la corriente de entrada, ¿sí o no? En la cual esta es la salida, pero resulta que la corriente de base, aunque ya sabemos que es la entrada, ¿sí? Aunque ya sabemos que es la entrada, también sabemos que la IB es la señal de control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el BJT tiene su comportamiento a la salida depende de una señal de corriente a la entrada. ¿Cuál es la señal de corriente? La señal de la señal de la corriente de base. Sin embargo, observen que aquí tenemos una corriente y aquí tenemos otra corriente. Por eso el valor de beta no tiene unidades. No sé si se habían fijado en eso. El hecho de que beta nada más le dicen, no, pues el 2N2222, por ejemplo, tiene una beta de 200, pues no decimos 200 ohms o 200 volts o 200 amperes, simplemente lo tomamos como un factor, ¿no? Y entonces, a partir de este circuito, ya se sabía precisamente que la corriente de colector, que era la salida, era igual a beta veces IB. Y entonces, esto nada más era un término constante, la beta, ¿no? Beta era un término constante y se acaba. Bien. Fíjense entonces que hacemos la división del valor de salida entre el valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada? La señal de control que estamos utilizando, válgase la redundancia, para controlar el comportamiento del transistor a la salida. ¿Vale? Hasta aquí hice una recapitulación de lo del curso anterior y ahorita voy a aterrizar esa parte. Ahora, ¿sí se entendió esa parte? Lo que acabo de explicar. Sí, ¿Sí? sí. Si yo les preguntara bueno, no sé si vayan a copiar de aquí, nada más díganme si no continúo. De todas maneras, recuerden que la sesión de video la voy a subir al canal de YouTube. Voy a borrar aquí. Listo. Listo, gracias. Voy a borrar aquí vamos a borrar. Vamos a borrar todo.
Pregunta, si yo les preguntara cuál es el valor de alfa, ¿qué me contestarían? ¿Cómo se calcula alfa? Pues según las fórmulas que nos dieron el semestre pasado es IC entre IE. Ah, ¿y de dónde sale todo eso? Ah, bueno, ese sale de la polarización, de la polarización por base común, ¿sí? En el cual, si no mal recuerdo, este tiene que ser así negativo. Aquí teníamos el transistor y aquí teníamos ahora la otra fuente. No sé si se acuerdan de todo esto. Y aquí teníamos el transistor. Podemos expresarlo en términos de un transistor PNP. Aquí teníamos IE y aquí a la salida teníamos IC. Entonces resultaba que el parámetro alfa era la corriente de salida entre la corriente de entrada. Y observen entonces que esta IC sigue siendo la salida, ¿no? Y este IE ahora ya sé que es la entrada, pero resulta que en este caso la señal de control es precisamente esa IE. Y entonces, bueno, ya sabemos que esto es alfa y que si queríamos determinar la corriente de IC es la de la salida, ¿sí? Obteníamos que era alfa veces IE. Y bueno, ya después venían otras situaciones en las cuales ya sabíamos que era aproximadamente igual a 1, a diferencia de beta, que beta si era algún valor, puedo decir, mayor a 50, ¿no? ¿Por qué estoy recapitulando todo esto? Para que se den cuenta que lo que se busca muchas veces en un transistor es hacer la relación de la corriente, perdón, de la señal de salida entre la señal de entrada que controla esa salida. Y el caso, lo estoy retomando del BJT porque es el que conocen, es el que tienen ahorita, a lo mejor no tan fresco porque lo vieron hace 3 meses seguramente, pero tienen la noción de lo que está sucediendo ahorita en esta explicación que estoy dando. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, les doy 30 segundos para que copien, si es que están copiando. Ahora, ya habiendo tenido este contexto, voy a volver a borrar toda esta parte porque me interesa nada más mantener precisamente la idea de beta y alfa y compararlo con lo que tenemos acá. De hecho, nuevamente alfa no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque su definición está dada en términos de dos corrientes. Y si yo divido una corriente entre otra, en teoría el resultado es adimensional. Entonces teníamos que alfa era igual a IC, no, aquí no quería expresar eso, perdón. IC, que es la salida, es igual a alfa veces IE, y que la corriente IC también la podemos expresar en términos de beta veces IB. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo llevamos a nuestro JFET? Y ese es el detalle, ¿sí? Si nosotros quisiéramos utilizar un JFET, ¿sí? Recuerden que el JFET tiene otro simbolito. Vamos a utilizar precisamente el símbolo del JFET. Aquí nada más dejen que me quede bien, o bueno, más o menos dibujadito, ¿sí? Normalmente nuestra salida tendría que ser ID, ¿sí o no? No es cierto, aquí no es IB, es ID. ¿Y cuál es nuestra señal de control? Según lo que vimos la clase pasada. Ahí están. Aquí estamos. Ya vamos a empezar con las sesiones espiritistas, dicen, los memes. ¿Cuál es la señal de control? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. A ver, ¿qué era lo primero que se determina en un análisis de corriente directa en un JFET? El voltaje.
¿Cuál voltaje? El VGS. BGS. Correcto. Es el voltaje VGS que va de aquí para acá, ¿no? VGS. Entonces, si seguimos la misma secuencia de eventos en las cuales decimos que quiero relacionar mi salida con respecto a mi señal de control en la entrada, estarían de acuerdo que si yo hago salida entre entrada, tendría que hacer algo como esto. ID entre VGS. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tendría que ser igual a algún parámetro. Si en los BJT relacionábamos dos corrientes, salida entre entrada, y uno nos daba como resultado alfa y otro nos daba resultado beta, bueno, en estas circunstancias, si mi señal de salida es corriente de drenaje y mi señal de control es VGS, tengo que hacer una división de I entre B. De acuerdo a la ley de Ohm, a ver, por acá voy a colocarlo de este lado, del lado izquierdo de las hojas, para no estorbarme. Del lado izquierdo voy a colocar. La ley de Ohm dice que si yo hago voltaje entre corriente, ¿qué obtengo? A ver, díganme. Voltaje entre corriente. Ajá. ¿Qué obtenemos? ¿Cómo que no se van a saber ¿Sí? esa? Pues sería resistencia, ¿no? Sí, ustedes tranquilos, así se lo saben, no tengan miedo. Nos asusta, nos asusta. No, pues es lo básico, la ley de Ohm. Pero ¿qué obtengo si hago corriente entre voltaje? Ah, ¿verdad? ¿Qué obtendríamos? Pues bien fácil, Una no resistencia. el inverso de la resistencia. ¿Y el inverso de la resistencia cómo se le llama? A ver. ¿Cómo se le llama el inverso de la resistencia? Y ahorita ahí googleando de volada, ¿no? ¿Conductancia? Se le llama conductancia precisamente. Conductancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en la ecuación que estábamos hablando de ID sobre VGS? ¿Qué unidades nos tendría que dar? Pues nos tendría que dar una conductancia dada en Siemens. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la salida de corriente ID entre la señal de control VGS ya vimos que nos tiene que dar una conductancia, pero también recuerden que todo esto está conectado a un circuito 1 y todo esto, lo que corresponde a ID, está conectado a un circuito 2. Es decir, no pertenecen al mismo circuito. Entonces, partiendo de que una señal va de un circuito 1 a un circuito 2, ¿sí? Y al no estar en el mismo circuito, se le denomina que hubo una transconductancia en el simple hecho de hacer la relación de la corriente de salida entre el voltaje de control de la entrada. Por eso es que cuando vimos la señal la curva de transconductancia, el hecho de que sea transconductancia radica en el hecho que estamos relacionando una cantidad de un circuito independiente hacia otro circuito independiente, que uno es la salida y otro es la entrada, y como estamos utilizando I sobre B, obtenemos una conductancia. De ahí el nombre de que lo que vimos la clase pasada con la curva, a esa curva se le llame curva de transconductancia, porque va de un circuito 1, que es totalmente distinto, a un circuito 2. Y la relación que estamos haciendo es corriente entre voltaje, lo que nos da conductancia, y por eso el término de ID sobre VGS se le denomina transconductancia, y esa transconductancia en los JFET es llamada GM. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, vamos a decirle que el valor G subíndice M o GM no significa General Motors, no.
Significa factor de transconductancia. Algo equivalente, esto, algo equivalente a lo que obtendríamos con alfa y con beta de los transistores BJT. ¿Sale? Y de hecho, si observan, pueden notar que aquí en el libro, en donde dice modelo de pequeña señal y demás, ya tenemos precisamente esto, ¿no? Es decir, la corriente de salida tendría que ser igual a SGM multiplicado por VGS. ¿Ese de dónde saldría? Pues simplemente de despejar esta ecuación que estamos haciendo, ¿no? Es decir, ID tendría que ser GM por VGS, tal cual está acá. Solo que aquí lo están expresando en términos de unas diferenciales, pero el concepto es el que les estoy comentando. ¿Vale? Y entonces ya aparece aquí este hecho de que GM, ¿sí? Es igual a ID sobre VGS. Aquí todavía lo siguen expresando en términos de diferenciales o valores diferenciales. Incluso ya aquí viene una determinación gráfica de GM, la cual no vamos a usar. Para la parte de CA no se utiliza la parte gráfica. Más adelante van a ver que viene la ecuación correspondiente al valor de GM, ¿sale? Entonces, hasta aquí alguna duda, sí se entendió. Es importante que entiendan qué cosa es GM y de dónde sale. No sé si en los BJT habían entendido bien a bien qué significaba alfa y qué significaba beta, que al final de cuentas no son más que factores de amplificación, vamos a llamarla así. Acá GM también lo podemos llamar así como un factor que va a multiplicar a otro valor. Y ese GM puede ser pequeño, o sea, fraccionario, o puede ser grande, no lo sé. Todavía no llegamos a esa parte, pero GM es un valor constante que después va a utilizarse en la obtención de la ganancia en voltaje del transistor JFET. Bien, entonces voy a borrar todos mis garabatos que hice. Espero yo que ya hayan anotado algo. Y vamos a continuar con lo que el mismo libro nos viene diciendo. Recuerden, esta información no me la estoy inventando. Quizás estoy explicando algunos detalles adicionales, pero nada más. Ya vimos entonces que GM es un parámetro que después vamos a utilizar en la parte de corriente alterna. Y bueno, el libro nos va diciendo que hay una forma de poder obtener ese valor GM, que no es más que la pendiente del punto Q. Eso es lo que nos está expresando, ¿sí? Y bueno, vienen algunos ejercicios. Las unidades del valor de transconductancia son Siemens, porque acuérdense que la resistencia se mide en ohms, la conductancia se mide en Siemens. En algún momento me acuerdo que también podemos decir que en vez de ohms, se puede decir que son mos, ahí no hay problema. Pero bueno, después viene una determinación matemática y estas dos ecuaciones, estas son las que importan bastante. Y hasta las voy a hacer en grande y quiero por favor que las anoten y las lleven con ustedes siempre a donde sea. Estas, es más, hasta yo lo voy a hacer para después cuando estemos en nuestro ejercicio de algún amplificador, lo pueda yo trabajar, ¿sí? 1. GM es igual a esta ecuación, la ecuación 8.4, ¿sale? Insisto, hasta aquí yo lo voy a copiar porque me va a hacer falta después. Y la otra que si observan, hay una que dice GM0, que GM0 no es más que qué pasa con el valor de transconductancia cuando la señal de control es 0. No sé si alcanzan a ver aquí en esta parte de la página, en la ecuación 8.5, en donde particularmente hacen el planteamiento. Bueno, si de esta ecuación de transconductancia hecho de manera analítica o matemática nos da este valor, ¿qué va a pasar con este valor de GM cuando la señal de control VGS que tenemos aquí en esta parte se vuelve 0? Pues si se vuelve 0, entonces toda esta parte que está entre los corchetes se vuelve 1 y el GM de 0, es decir, de cuando el voltaje VGS es 0, nos da solamente este término, ¿no? Entonces, esos normalmente son valores o ecuaciones que se van a utilizar a lo largo del análisis de la parte de corriente alterna de los transistores JFET. ¿Vale? Incluso aquí, ya al final,
terminan reduciendo a que GM, o sea, el factor de transconductancia, es igual a GM0 multiplicado por 1 menos BGS entre BP. Es la misma ecuación, si se fija, ¿no? Sí se alcanza a ver que es la misma ecuación, ¿verdad? O sea, esta ecuación, lo único que están cambiándole es este término, 2IDCS entre BP, sustituyéndolo por un GM de 0, nada más, ¿sí? Entonces, le están haciendo como tal esta apreciación, ¿no? Entonces, hasta aquí se entendieron las 3 ecuacioncitas. La que vamos a utilizar puede ser esta completa o la conjunción de estas dos, que termina siendo la misma, ¿no? Es la misma gata, pero revolcada, dicen por ahí. Entonces, ¿sí se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé los demás. A ver, los demás, ¿sí? Sí. ¿Entendieron? ¿Sí? Órale, pues. Entonces, obviamente aquí ya vienen algunos ejercicios y les dice, bueno, encuentran el valor de GM y bla, 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 bla. Pueden ver estos ejercicios en el libro, sin tener aquí que explicarlos del todo. Solo que fíjense que en la mayor parte de los casos y de las ecuaciones que vamos a ver, los términos importantes o los valores importantes son los de IDCS y los de BP o BGCOF. Acuérdense que en la hoja de datos viene como BGCOF. Entonces, ese IDCS y BP siguen siendo de vital importancia a la hora del análisis, ya no solamente de corriente directa, sino ahora también en la parte de corriente alterna, ¿sí? Entonces, ya avanzando, por acá nos dicen, ¿sí? Que si tenemos la hoja de datos, en la hoja de datos también nos pueden decir cuál es el valor de GM. Y el valor de GM precisamente puede ser expresado en términos de un parámetro que sería lo opuesto de los parámetros híbridos, vamos a llamarlo así, o el equivalente para los FETs, ¿sí? ¿Se acuerdan que, o no sé si se acuerdan que en el BJT, ¿cómo encontraban en la hoja de datos la beta del transistor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se encontraba el valor de el valor de beta en una hoja de datos de un transistor BJT? ¿Cómo venía expresado en la hoja de datos? No recuerdo. ¿No? A ver, ¿alguien no se acuerda? ¿No? ¿Nadie de nadie? ¿Seguros? Qué silencio tan fuerte, ¿eh? No, pues. Es un silencio ensordecedor. Así dicen las novelas, ¿no? Viene en la hoja de datos de los BJT viene como parámetro H, subíndice FE. ¿Se acuerdan o nunca lo vieron? Ah, sí, cierto. No, sí, me acuerdo. Que viene de unos parámetros denominados parámetros híbridos. Solo que dependiendo del modelo del transistor que se llegue a utilizar para analizar en corriente alterna, en el caso del BJT, se puede utilizar el modelo RE, que es el más sencillo, pero que tiene ciertas carencias ya en algunas circunstancias, pero es el más rápido y el más aproximado, o podemos utilizar otro modelo denominado parámetro híbrido, ¿sí? Perdón, modelo híbrido del transistor, en el cual intervienen los parámetros H, que son 4. De esos parámetros H, que son 4, uno es el que ustedes conocen como beta, que en ese modelo se le denomina HFE, H subíndice FE minúscula. Bueno, aquí en el caso de los transistores FET hay uno similar, ¿sí? Ese similar, ¿cuál es? Pues es este GM que en la hoja de datos lo pueden encontrar como Y subíndice FS. Entonces, si en un ejercicio del libro les dicen, bueno, este transistor tiene un valor de IFS de tal, entonces ya no tienen que hacer el cálculo matemático. Ya directamente sabrían cuál es el valor de GM de ese transistor. Entonces, hay dos formas de obtener GM. Uno, utilizando el valor de IDCS con BGS, perdón, con BP y toda la ecuacióncita de GM, o yéndose directamente a la hoja de datos y buscar el parámetro YFS, ¿sí? Bueno, aquí les dice algunas cosas, ¿no? Nada más.
Y ya después vienen algunas situaciones de la gráfica de GM contra PGS. Ese me la voy a saltar. Por el momento no voy a ahondar en ese detalle. ¿Sí? Vienen algunas otras situaciones. Y bueno, ahora, una cosa es que de nuestro circuito en general, ¿sí? Nuestro circuito en general tengamos la caracterización de cuál es su impedancia de entrada o su resistencia de entrada y su impedancia o resistencia de salida. Y otra cosa es la impedancia de entrada y salida, pero ya con todo y resistencias. Ahorita nada más se está modelando exclusivamente, se está modelando la parte del puro transistor. No hemos hablado de resistencias. Y si observan en las ecuaciones que hemos visto, en ninguna viene ninguna resistencia. Vienen solamente los parámetros propios del transistor JFET. Entonces, aquí así de repaso nada más si quieren, nada más recuerden que la impedancia del puro FET es infinita. La impedancia de entrada. ¿Por qué? ¿Cuál es la corriente de entrada en la compuerta del transistor? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la corriente de entrada en un transistor JFET? Y cuando me refiero a la corriente de entrada, es la corriente de la compuerta, que es el que controla al FET. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada también. Algo que ocasionaba que la resistencia RG de la polarización fija se comportara como un cortocircuito. ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? A ver, Alan, ¿algo ibas a decir? Es que no me acuerdo si era IDSS. No. IDCS tiene que ver con la salida, la corriente de ID. Ok. Aquí, cuando hicieron el análisis hicimos el análisis de corriente directa, a la entrada, la resistencia RG la convertimos en un cortocircuito, pero hubo un motivo por el cual se hizo cortocircuito. La corriente era cero, ¿no, profe? Pero no me acuerdo por qué. Efectivamente, era cero. Entonces, si a la entrada tenemos una corriente cero, implicaría que la resistencia que tiene la entrada, o sea, ustedes ya saben que una resistencia infinita, su corriente tiende a cero, ¿sí? Por lo tanto, si ya sabemos que la corriente de la entrada del transistor en su compuerta, no de las resistencias que le conectemos después, no, solito, el puro transistor, su corriente a la entrada es cero, pues obviamente implica que la resistencia o la impedancia del JFET a la entrada, de hecho por eso aquí dice ZI y entre paréntesis JFET, porque está hablando exclusivamente de la impedancia del puro transistor, ¿eh? No está hablando de otra cosa. Todavía aquí no hemos agregado nada que tenga que ver con nada que tenga que ver con resistencias externas al transistor, ¿sí? Entonces, eso les debe quedar bien claro. La impedancia de entrada de un transistor, pero el puro transistor sin nada colocado, va a ser cero. Y tenemos una impedancia de salida, que bueno, ahí ya sería una resistencia RD, algo así como resistencia dinámica, vamos a llamarle si quieren así, que está expresada en términos de esa ecuación que tenemos ahí, ¿sí? Que dice que ZO, o sea, la impedancia de salida del puro FET, solito el puro FET, es igual a 1, perdón, es igual a RD, que es igual a 1 entre Y o S. Pero va a resultar que esa RD, esa impedancia de salida, es un valor pues bastante grande, ¿no? O sea, es grande. Algo similar pasaba con el modelo RE del transistor. Voy a recapitular, y es que muchas veces tengo que hacer referencias al otro transistor para que ustedes vean de dónde salían algunas cosas, ¿no? El modelo del BJT era este, ¿sí? Y aquí teníamos una fuente de corriente controlada por corriente, pero no sé si les contaron
que en esta parte, en el transistor BJT, había una resistencia RO minúscula, muy independiente de la resistencia RC o RE que pudiera haber en el circuito a la salida. Solito el puro transistor tenía una resistencia RO. ¿Sí les contaron o no les contaron? Sí nos contaron, pero a grandes rasgos. Bueno, y es que seguramente esa, nada más les dijeron que existía, porque resulta que ese es muy grande, ¿no? Y al ser muy grande, de todas maneras, aquí en paralelo normalmente colocábamos una RC y al lado todavía, ya cuando lo teníamos con carga, colocábamos una RL, ¿no? Entonces, si hacen el paralelo de alguna resistencia con una que al menos sea 10 veces más grande, pues resulta que esta resistencia la podemos ignorar porque están en paralelo, no por cualquier otra circunstancia, sino porque están en paralelo y la corriente que pueda circular por acá, si esta es 10 veces más grande, pues su corriente va a ser 10 veces más pequeña. Por lo tanto, de acuerdo al libro y muchos libros, si hay una diferencia de 10 en algunas circunstancias, podemos llegar a despreciar cantidades, ¿no? Bien, ¿por qué recapitulo en esto? Hago una recapitulación porque resulta que RD tiene un valor lo suficientemente grande como para que después ya cuando conectemos resistencias pueda ser ignorado, porque como es muy grande, la cantidad de corriente que va a ingresar en esa resistencia es muy pequeña, tan pequeña que podemos ignorar ese desvío de corriente sobre ella. Pero sí es importante que tengan en cuenta que la impedancia de salida del puro transistor precisamente es una resistencia RD y esa resistencia RD la pueden calcular así como está aquí, 1 entre Y o S, donde Y o S es un parámetro que viene en las hojas de datos muy similar a lo que vimos acá en la ecuación de GM, donde GM lo podemos encontrar como YFS, ¿sale? Ya no me voy a regresar hasta ahí arriba, pero bueno, esa es la idea y bueno, aquí vienen algunas explicaciones. Y ahora sí, basados en todo lo que vimos hace un momento y todas las ecuacioncitas que hemos estado viendo, pues resulta que el circuito equivalente del JFET para corriente alterna es ese que estamos viendo en pantalla en este momento. Es decir, tenemos las terminales G, la terminal S, como estamos viendo aquí y aquí. Hay un voltaje de control VGS, donde aquí hay un positivo y aquí hay un negativo. Y a la salida, en el circuito de la salida, tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje. Ahí acuérdense que por eso se le llama transconductancia. Trans es porque va de un circuito independiente a otro circuito de salida totalmente independiente, ¿sí? Y el término conductancia tiene que ver que estamos relacionando una cantidad de corriente a la salida entre una cantidad de control a la entrada, que es un voltaje, ¿sí? Esa fuente de corriente se parece mucho a lo que tenemos en el BJT, ¿no? Que también viene aquí una fuente controlada, pero es una fuente de corriente controlada por corriente. En este caso es una fuente de corriente controlada por voltaje. La señal de control viene del circuito de la entrada. Y tenemos a la resistencia RD aquí en este punto. Esta RD a lo mejor podríamos llamarlo que sería la resistencia RO de los transistores BJT, la cual al ser de pronto muy grande, la podemos llegar a ignorar. Y de hecho, si en un ejercicio les dicen, a ver, en calculen, no sé, cualquier cantidad, pero no les dan el valor de Y, de Y o S, pues asumiremos que RD va a ser infinito y hacemos todo el cálculo. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque de acuerdo a lo que les he venido diciendo, seguramente por acá, en esta parte la voy a dibujar, aparecerá una resistencia, ¿sí? ¿Cuál resistencia va a ser? Pues seguramente va a terminar siendo a lo mejor RD. Y ya después por acá seguramente va a aparecer RL, ¿sí? Entonces, si estas dos resistencias son lo suficientemente pequeñas con respecto a RD, esta RD la vamos a poder ignorar. No eliminar, pero sí ignorar. ¿Sale? Entonces, este es el modelo de
sea de un transistor JFET. ¿Dudas hasta este momento? ¿Se entendió la explicación de dónde salen todos los parámetros y de lo que vamos a tener que hacer de cálculos para los amplificadores? Sí, profe. Bueno, yo no tengo una duda. Y dime. Cuando no tenemos YO, entonces RD se va a infinito. Sí, la consideramos infinito y el hecho de considerarla infinito significa quitarla del circuito. Ok, está bien, gracias. ¿Vale? Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario que les haya quedado por ahí? ¿Alguna dudilla? Creo que no. ¿Cómo? No entendí, no escuché. Creo que no. ¿No? Ah, bueno. Sale, Melanie. Bien, entonces, pues ya pasando a esto, pues ya aquí, para rematar este tema, pues habla el ejemplo 8.6 de que supongan que tienen un transistor con ciertas características y que encuentren su modelo equivalente y ya. Aquí les dan las características. Si se fijan aquí dejan expresado la fuente de corriente en términos ya de VGS, porque este circuito ya se conectaría a una red de resistencias que controlaría el voltaje VGS, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de aquí tendríamos que ver el asunto de la polarización fija, ¿sí? Y aquí les pediría a ustedes que ya para la siguiente clase lean este apartado del 8.3 para partir de ahí y ahora sí analizar tanto en CD como en CA el circuito que analizamos antier, ¿sí? Y podamos ver si podemos hacer la simulación correspondiente para ver qué se obtiene, ¿no? Recuerden que ahorita, a falta de laboratorio, nuestro mejor aliado va a ser el simulador ORCAD, ¿sí? Entonces, analicen, por favor, lean este apartado, el 8.3, ¿sí? Y aquí les va a explicar esta configuración, que es la que estamos trabajando nosotros, ¿no? Ahorita, la polarización fija, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte, bueno, ya les va a explicar cómo es el modelo, cómo van las resistencias. Fíjense que aquí habla acerca de una ZI, ¿sí? Pero esta ZI ya no tiene entre paréntesis JFET, solamente dice ZI, o sea, impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada, ¿sí? Ya es del circuito total, ya no es exclusivamente del JFET, por eso ya no tiene entre paréntesis la etiqueta JFET, ¿sí? La impedancia de salida, bueno, simplemente es RD paralelo con RD minúscula. De ahí la siguiente clase les explico qué es lo que va a suceder con esto. Ya incluso aquí les dice que si se cumple esta condición, la que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Si se cumple esta condición, la impedancia de salida de ese circuito con polarización fija, va a ser simplemente RD. Y ya después les dice el asunto de el asunto de la ganancia en voltaje. Aquí esta parte de impedancia, entrada, salida, ganancia en voltaje y demás, creo yo que ya no tengo que explicárselos tanto porque lo vieron el curso pasado. El concepto de impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia en voltaje o ganancia en corriente termina siendo muy similar. Lo que cambia obviamente es cómo lo calculamos, porque como por definición una ganancia en voltaje no es más que dividir el voltaje de salida entre el voltaje de la entrada, ¿no? Pero ahora ya se calcula en términos de todo lo que implica un JFET. Entonces, vean que para sacar la ganancia en voltaje de este circuito, pues es relativamente sencillo, ¿no? Multiplicamos el factor de transconductancia, el GM, por la resistencia RD que tenemos conectada al circuito. Fíjense que es RD mayúscula, no es RD minúscula. Esta RD minúscula es la que encontramos como YOS en la hoja de datos, el inverso de YOS, y si no nos los dan, lo ponemos como infinito, y obviamente un infinito paralelo con RD, pues nos va a dar RD. Por eso es que aquí nos dice que si se cumple esta circunstancia o esa condición, va a resultar que la ganancia en voltaje para la polarización fija simplemente es el negativo de GM con RD. Por ahí alguien se acuerda, ¿qué significa el negativo de la ganancia en voltaje? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? ¿Qué significa el negativo de una ganancia en voltaje? No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde?
¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De nadie? ¿No era la ganancia que tenía en corriente o algo así? No. El signo negativo significa que si la señal de entrada empieza hacia arriba, la señal de salida empieza para abajo. Es decir, la fase está invertida a 180 grados. Es decir, está al revés la señal de salida con respecto a la entrada y ya. O sea, aunque tenga una amplitud más grande, la fase está al revés. Es lo único que significa. Es decir, el valor absoluto de la señal sería nada más que M por RD. Pero el signo negativo implicaría precisamente esa inversión de fase. Es lo único que significa y se acabó. Y ya si se fijan, son poquitos las ecuaciones que se tienen que ver. Digo, aquí en el libro explica cómo se va obteniendo, pero lo que nos interesa realmente son las ecuaciones, ¿sí? De impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia en voltaje, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a pedir que para la siguiente clase lean esa sección para que en la siguiente, a partir del circuito que ya realizamos antier, podamos hacer todo el análisis desde corriente directa hasta corriente alterna, incluyendo una simulación para ver si cuadran lo que calculamos con lo que simulamos. ¿Sale? Bien, entonces, hasta aquí la dejamos el día de hoy en esta clase. A ver, ahí andan todos. No los veo. No los miro. Ah, ya llegó Picasso, mira, de la calle. Ya, profe, ya, aquí andamos. Ya llegó el impostor Roberto Padilla, ya llegó. Dale, los demás, ya casi, ya, nada más faltan poquito. Alan, ya te fuiste, Alan. Ah, no, ahí está Alan. Es que no inviten mezcal, profe. Como que mi compu se trabó, no abres la cámara. Javier Olab, Pedro, pero que Javier Olab tiene broncas con cámara. Y Pedro Jesús, ¿dónde estás, Pedro? No te veo, Pedro. Ah, ya te vi, Pedro. Listo, bueno, nada más nos queda ahí, Olaf. Ojalá puedas arreglar tu cámara, Olaf, o ver cuál es el desperfecto que tienes, ¿sale? No sé qué problema tenga con los permisos. No sé qué. ¿No te dan ¿Qué pasa permiso? ahí? Híjole, qué barbaridad. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Recuerden, quédense en casa y si salen, protéjanse. ¿Vale? Nos vemos el día viernes. Profe, hasta luego.